Justo ahí. Véanlo, véanlo, está acostado. Desde que Trump fue baleado alrededor de las 6:30 p.m. el sábado 13 de julio, se ha hablado mucho acerca de quién lo hizo y por qué. Pero con algo tan importante, necesitamos separar los hechos de los rumores. En este video, eso es exactamente lo que vamos a hacer. Esto es lo que sabemos sobre quién intentó matar a Trump. Para entender quién intentó realmente matar a Trump, tenemos que profundizar en los antecedentes del sospechoso, Thomas Matthew Crooks. Crooks, un veinteañero de Bethel Park, Pensilvania, llevaba una vida aparentemente corriente. Graduado en 2022 en el Instituto de Bethel Park, Crooks mantenía un perfil bajo, con escasa actividad en las redes sociales y sin activismo político conocido. Era una persona tranquila que a menudo sufría acoso escolar y a veces vestía atuendos de caza que le convertían en objetivo. Fue intimidado casi todos los días. ¿De qué manera se puede explicar quiero decir que se sentaba solo en el almuerzo? Quiero decir que era solo un marginado. Y ya sabes cómo son los niños hoy en día, por lo que van a ver a alguien así y van a Target él, porque piensan que es divertido o lo que sea. Thomas Crooks era conocido como un introvertido entre sus compañeros de clase. Era un estudiante mediocre y callado, pero los que se relacionaban con él lo encontraban de voz suave y amable. Estaba especialmente dotado para las matemáticas y las ciencias, y obtuvo premios por su excelencia en estas materias. Thomas Crooks, Haley Madison Riparley. Los registros de votación de Pensilvania indicaban que Crooks estaba registrado como republicano. Sin embargo, el día de la toma de posesión de Joe Biden, hizo una contribución de $15 al Progressive Turnout Project, de alineación demócrata, según los registros de la Comisión Electoral Federal. Crooks tenía una cuenta en Discord, una popular aplicación de mensajería. Un portavoz de Discord confirmó que Crooks no había publicado en la plataforma durante meses, y su cuenta fue finalmente eliminada debido a violaciones de la política de comportamiento fuera de la plataforma de la aplicación. Crooks también era conocido por su fascinación por las armas de fuego. A menudo visitaba campos de tiro y publicaba fotos suyas con diversas armas. Su padre, que desconocía las oscuras intenciones de su hijo, le prestaba ocasionalmente su rifle AR-15 para practicar tiro al blanco. En los meses previos al atentado, Crooks empezó a recibir varios paquetes, algunos de ellos marcados como posibles materiales peligrosos. Posteriormente, los investigadores descubrieron 2 artefactos explosivos improvisados en su coche y uno en su casa. El día del atentado, Crooks compró 50 cartuchos de munición en una armería de Bethel Park. Le dijo a su padre que quería ir a un campo de tiro y le pidió prestado el rifle AR-15. Su padre, sin pensárselo 2 veces, accedió. Crooks se dirigió entonces a Butler Township, donde Trump tenía previsto dar un discurso. Consiguió subir al tejado de un edificio agrícola, a menos de 400 pies del podio. El edificio había sido barrido antes del acto, pero de algún modo, Crooks no fue detectado. Cuando los preparativos del mitin estaban en marcha, Crooks se situó en la azotea, esperando el momento perfecto para atacar. El escenario estaba preparado para un escalofriante atentado contra la vida del expresidente. El día del atentado fue un sábado soleado y luminoso en Butler Township, Pensilvania. Miles de partidarios de Trump se reunieron en el mitin al aire libre, llenos de emoción y expectación. El ambiente era electrizante mientras esperaban la llegada del expresidente. Donald Trump llegó con su estilo característico, recibido por atronadores aplausos y vítores de sus partidarios. Se dirigió al podio, dispuesto a pronunciar un discurso que animaría a sus bases y marcaría el tono de su campaña. Trump subió al escenario y su presencia acaparó la atención de todos los presentes. Comenzó su discurso, abordando temas clave y reuniendo a sus partidarios. La energía era palpable y el público estaba pendiente de cada una de sus palabras. Sin que el público ni el personal de seguridad lo supieran, Thomas Matthew Crooks se encontraba en una azotea, a unos 100 metros del podio. Tenía una clara línea de visión de Trump y estaba listo para ejecutar su plan mortal. Justo ahí. Véanlo, véanlo, se está acostando. Solo 10 minutos en el discurso de Trump sucedió lo impensable. Sonaron disparos, perforando la atmósfera de júbilo. La multitud estalló en pánico, los gritos llenaron el aire mientras la gente se agachaba para cubrirse. Trump se agarró la oreja derecha sangrante y se tiró al suelo mientras los agentes del servicio secreto se arremolinaban en torno a él, formando una barrera protectora. La vida del expresidente pendía de un hilo mientras se desataba el caos. Los equipos de emergencia se apresuraron a atender a los heridos. Cory Comperatore, de 50 años, bombero voluntario local, murió mientras intentaba proteger a su familia. Otras 2 personas, David Dutch, de 57 años, y James Copenhaver, de 74, también resultaron heridas en el ataque.
Momentos antes del tiroteo, algunos testigos entre la multitud habían intentado señalar al sospechoso armado a los agentes del servicio secreto. Un agente de policía de Butler Township subió al tejado e intentó enfrentarse a Crooks, pero se vio obligado a retirarse cuando Crooks apuntó su arma contra él. Cuando Crooks abrió fuego, un francotirador del servicio secreto situado en un tejado cercano apuntó. Con un solo disparo, el francotirador neutralizó la amenaza, poniendo fin al mortal ataque. Inmediatamente después del atentado, la escena era de caos y urgencia. Las fuerzas del orden y el personal médico entraron rápidamente en acción para asegurar la zona y atender a las víctimas. Las fuerzas del orden aseguraron el perímetro para garantizar la seguridad de los asistentes. El FBI se hizo cargo de la investigación, tratando el incidente como posible terrorismo nacional. Agentes de la oficina de campo de Pittsburgh llegaron para comenzar su trabajo. Los agentes del FBI peinaron meticulosamente el lugar en busca de pruebas. Recogieron casquillos, examinaron el tejado donde Crooks se había colocado y documentaron todos los detalles. El objetivo era reconstruir la secuencia de los hechos y comprender cómo Crooks se las arregló para llevar a cabo su ataque. Simultáneamente, agentes del FBI registraron la casa de Crooks en Bethel Park y su vehículo en el lugar de la concentración. Descubrieron 2 artefactos explosivos improvisados en su coche y uno en su casa. Estos artefactos fueron transformados en seguros por técnicos en explosivos y enviados al laboratorio del FBI para su posterior análisis. En una rueda de prensa, funcionarios del FBI ofrecieron información actualizada sobre la investigación. Revelaron que Crooks había recibido varios paquetes en los últimos meses, algunos de ellos con la indicación de que podían contener material peligroso. Se estaba examinando el contenido de estos paquetes para determinar su importancia. Las fuerzas del orden inspeccionaron las armerías de la zona de Pittsburgh, incluida Allegheny Arms and Gun Works, donde Crooks había comprado munición el día del atentado. Intentaron averiguar sus hábitos de compra y si había adquirido armas o materiales adicionales. Los investigadores también accedieron al teléfono móvil de Crooks, con la esperanza de descubrir pistas sobre sus motivos y posibles cómplices. El contenido del teléfono estaba siendo analizado en el laboratorio del FBI en Quantico, Virginia. En un discurso a la nación, el presidente Joe Biden hizo hincapié en la importancia de comprender qué llevó a Crooks a cometer un acto tan descarado. Aseguró a la opinión pública que los profesionales de las fuerzas del orden estaban trabajando incansablemente para responder a estas preguntas fundamentales. Las implicaciones de este descarado atentado fueron de gran alcance, ya que afectaron a la seguridad nacional, al discurso político y a la investigación en curso sobre posibles cómplices o conspiraciones más amplias. El presidente Joe Biden, en su discurso a la nación, hizo un llamamiento a la unidad y a bajar la temperatura política. Tras el atentado, se revisaron y reforzaron inmediatamente los protocolos de seguridad nacional. El servicio secreto, responsable de la protección de los presidentes actuales y anteriores, puso en marcha medidas adicionales para garantizar la seguridad de sus protegidos. Esto incluyó una revisión exhaustiva de los planes de seguridad para próximos eventos, como la Convención Nacional Republicana de Milwaukee. El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional han puesto en marcha una amplia investigación para descubrir posibles cómplices o conspiraciones más amplias. El agente especial Kevin Rojek declaró: «Por el momento, no hemos identificado ninguna ideología asociada al sujeto, pero aún estamos muy al principio de esta investigación». Las agencias estaban decididas a no dejar piedra sin remover. El FBI recibió cientos de pistas digitales, incluidas fotos y vídeos tomados en el lugar de los hechos. Se revisaron meticulosamente para reconstruir la secuencia de los hechos e identificar cualquier actividad sospechosa. El objetivo era determinar si Crooks había actuado solo o si había recibido apoyo de otras personas. Contrariamente a lo que quieren hacer creer los principales medios de comunicación, no es la primera vez que se atenta contra la vida de Donald Trump, sobre todo desde que se presentó por primera vez a las elecciones. Otros numerosos atentados contra la vida de Trump. Ya en 2016, Michael Steven Sanford había sufrido el primer atentado contra su vida. Nacido en Inglaterra, los primeros años de vida de Sanford estuvieron marcados por una serie de desafíos. Le diagnosticaron síndrome de Asperger, una afección del espectro autista que le dificultaba las interacciones sociales y las tareas cotidianas. Su familia lo describía como una persona tranquila e introvertida, que a menudo se refugiaba en su propio mundo. A medida que crecía, los problemas de salud mental de Sanford se acentuaron. Luchaba contra la depresión y la ansiedad, condiciones que se agravaron por su incapacidad para encontrar un empleo estable o mantener relaciones. En el año 25, Sanford decidió abandonar Inglaterra y viajar a Estados Unidos, con la esperanza de empezar de nuevo.
Sin embargo, su traslado no le proporcionó el alivio que buscaba. Se encontró viviendo en su coche, yendo de un estado a otro y cada vez más aislado. Durante este periodo de aislamiento, la atención de Sanford se centró en el panorama político de su nuevo hogar. La campaña presidencial del 26 estaba en pleno apogeo, y Donald Trump era una figura polarizadora. Sanford, que siempre había sido sensible a las cuestiones de justicia social, se encontró cada vez más perturbado por la retórica y las políticas de Trump. Su salud mental seguía deteriorándose y empezó a obsesionarse con la idea de que tenía que tomar medidas drásticas para evitar que Trump se convirtiera en presidente. La obsesión de Sanford creció hasta el punto de que empezó a planear un intento de asesinato. Creía que eliminando a Trump podría evitar lo que consideraba un desastre inminente para Estados Unidos y el mundo. Su plan era meticuloso, pero profundamente defectuoso. Practicó tiro en un campo de tiro y asistió a un mitin de Trump en Las Vegas con la intención de llevar a cabo su complot. El 18 de junio de 1916, Sanford intentó apoderarse del arma de un agente de policía, pero su plan se frustró rápidamente y fue detenido. Sanford fue detenido inmediatamente y acusado, entre otros cargos, de un acto de violencia en terreno restringido. Durante su interrogatorio, Sanford reveló que llevaba más de un año planeando el atentado. Admitió que había elegido el mitin porque creía que era su mejor oportunidad para acercarse a Trump. La confesión de Sanford pintó el retrato de un joven movido por la desesperación y un equivocado sentido del deber. Sin embargo, esta no fue la única vez, ya que Pascal Ferrier realizaría su propio intento un año después. La historia de Pascal Ferrier es la de una mujer impulsada por intensas convicciones políticas y dispuesta a tomar medidas extremas para hacer oír su voz. Nacida en Francia, Ferrier se trasladó más tarde a Canadá, donde se nacionalizó. Su formación incluye una carrera en tecnología de la información, pero su vida dio un giro dramático a medida que se desilusionaba cada vez más con el clima político en Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump. Las motivaciones de Ferrier para atacar a Trump estaban profundamente arraigadas en su oposición a sus políticas y acciones. En particular, expresaba su desdén por las políticas de inmigración de Trump y su gestión de diversas cuestiones de justicia social. Su frustración llegó a un punto de ebullición en 1920, cuando fue detenida en Texas por posesión de un arma y por utilizar un permiso de conducir falso. Tras cumplir una breve condena, fue deportada a Canadá. Esta experiencia alimentó aún más su animadversión hacia Trump y su administración. La carta, enviada desde Canadá, fue interceptada por las fuerzas del orden antes de que pudiera llegar a su destinatario. El contenido de la carta y la presencia de ricina hicieron saltar inmediatamente las alarmas, lo que provocó una rápida investigación. Se siguió la pista de las acciones de Ferrier, lo que condujo a su detención en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Durante su detención, se halló a Ferrier en posesión de un arma de fuego y un cuchillo, lo que puso aún más de relieve la gravedad de sus intenciones. Los investigadores identificaron rápidamente a Ferrier como principal sospechosa. Su anterior detención en Texas y posterior expulsión proporcionaron una pista que las fuerzas del orden pudieron seguir. La actividad de Ferrier en las redes sociales también reveló sus fuertes sentimientos anti-Trump, corroborando aún más sus motivaciones. El 20 de septiembre de 2020, Ferrier fue detenida en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, en Buffalo, Nueva York. Intentaba entrar en Estados Unidos y se le encontró en posesión de un arma de fuego y un cuchillo, lo que aumentó la gravedad de los cargos que se le imputaban. Ferrier se enfrentaba a múltiples cargos, entre ellos amenazar de muerte al presidente de Estados Unidos y utilizar un arma biológica. Las consecuencias legales eran graves, como reflejo del daño potencial que sus acciones podrían haber causado. Durante el juicio, la defensa de Ferrier reconoció sus firmes convicciones políticas, pero argumentó que sus actos eran fruto de la frustración y la desesperación extremas. A pesar de ello, el tribunal la declaró culpable y fue condenada a unos 20 años de prisión. Tras cumplir su condena, será deportada, y si alguna vez regresa a Estados Unidos, será vigilada de por vida. Pero, ¿qué motiva realmente a estos individuos a intentar asesinar a un presidente? Para entenderlo, debemos retroceder en el tiempo y explorar otras razones por las que se ha atentado contra presidentes. El motivo para asesinar presidentes. La noche del 14 de abril de 1865, el presidente Abraham Lincoln asistió a una representación en el Teatro Ford de Washington, D.C. La Guerra de Secesión acababa de terminar y la nación empezaba a recuperarse de años de brutal conflicto. Nadie sabía que aquella noche acabaría en tragedia y cambiaría para siempre el curso de la historia de Estados Unidos. John Wilkes Booth, un famoso actor y simpatizante confederado, había planeado meticulosamente el asesinato de Lincoln.
Booth había nacido en el seno de una prominente familia de actores y había alcanzado considerable fama en el escenario. Sin embargo, sus lealtades sureñas eran profundas y se oponía vehementemente a Lincoln y a su política. Booth veía a Lincoln como un tirano que había destruido el sur y pisoteado los derechos de los estados. Los motivos de Booth estaban arraigados en su ferviente creencia en la causa confederada. Estaba indignado por la derrota del sur y la emancipación de los esclavizados. Booth creía que matando a Lincoln podría vengar al sur y reavivar la guerra civil. Esperaba que la muerte de Lincoln sumiera a la Unión en el caos y permitiera el resurgimiento de la Confederación. El contexto histórico del asesinato de Lincoln es crucial para entender las acciones de Booth. La guerra civil había sido un conflicto devastador que enfrentó a los estados del norte con los del sur por cuestiones de esclavitud y derechos de los estados. La elección de Lincoln en 1860 había sido el catalizador de la secesión de los estados del sur y del estallido de la guerra. Como presidente, Lincoln había conducido a la Unión a través de los días más oscuros del conflicto, consiguiendo finalmente la victoria y preservando la nación. Sin embargo, el final de la guerra no trajo la paz inmediata. El sur estaba en ruinas y el proceso de reconstrucción no había hecho más que empezar. Muchos sureños, como Booth, estaban amargados y resentidos. Veían a Lincoln como el arquitecto de su derrota y el destructor de su modo de vida. El odio de Booth hacia Lincoln estaba alimentado por esta animosidad generalizada de los sureños. El plan de Booth para asesinar a Lincoln era parte de una conspiración mayor. Él y sus coconspiradores también tenían en la mira al vicepresidente Andrew Johnson y al secretario de Estado, William Seward. Booth creía que eliminando a los principales líderes del gobierno de la Unión podría crear un vacío de poder y desestabilizar la nación. La noche del 14 de abril, Booth puso en marcha su plan. Durante el tercer acto de la obra, Nuestro primo americano, Booth se coló en el palco privado de Lincoln en el Teatro Ford. Esperó a que un momento de risas del público enmascarara el sonido de su disparo. Booth disparó entonces una sola bala de una pistola Derringer en la nuca de Lincoln. El presidente se desplomó hacia adelante, mortalmente herido. Booth saltó del palco al escenario al grito de «Sic semper tyrannis», que en latín significa «así siempre a los tiranos». Se rompió una pierna en la caída, pero consiguió escapar del teatro. Booth huyó de la ciudad a caballo, iniciando una persecución de 12 días que acabaría con su muerte. Lincoln fue trasladado a la Petersen House, donde permaneció en coma durante varias horas. A pesar de los esfuerzos de los médicos, nunca recobró el conocimiento. A las 7:22 de la mañana del 15 de abril de 1865, Abraham Lincoln fue declarado muerto. La nación se sumió en el luto y el curso de la historia de Estados Unidos quedó irrevocablemente alterado. El asesinato de Lincoln por Booth no alcanzó los objetivos previstos. En lugar de reavivar la guerra civil, unió al norte en el dolor y la determinación. La persecución de Booth y sus cómplices fue rápida e implacable. Booth fue localizado en una granja de Virginia, donde fue abatido por soldados de la Unión. Varios de sus cómplices fueron capturados, juzgados y ejecutados. El asesinato de Abraham Lincoln fue un momento crucial en la historia de Estados Unidos. Era la primera vez que un presidente en ejercicio era asesinado y puso de manifiesto las profundas divisiones existentes en la nación. Los motivos de Booth se basaban en su ferviente creencia en la causa confederada y su odio a Lincoln. Sus acciones, sin embargo, solo sirvieron para unir aún más a la nación y consolidar el legado de Lincoln como uno de los más grandes presidentes de Estados Unidos. Pero esa no sería la única vez que se disparó contra un presidente estadounidense. El 22 de noviembre de 1963, el mundo cambió para siempre con el asesinato del presidente John F. Kennedy en Dallas, Texas. El joven y carismático líder viajaba en una caravana abierta por Dealey Plaza cuando fue alcanzado por 2 balas. El estremecedor suceso fue filmado y retransmitido a una audiencia mundial atónita. El hombre acusado de este acto atroz fue Lee Harvey Oswald, un exmarín con un pasado complejo y controvertido. La vida de Lee Harvey Oswald estuvo marcada por la inestabilidad y las creencias radicales. Nacido en 1939, Oswald tuvo una infancia problemática y una relación tensa con su familia. Se alistó en el Cuerpo de Marines a los 17 años, donde fue entrenado como francotirador. Sin embargo, su estancia en el ejército se vio empañada por problemas disciplinarios y acabó siendo licenciado. Las ideas políticas de Oswald empezaron a tomar forma durante este periodo y desarrolló una fascinación por el marxismo y el comunismo. En 1959, Oswald desertó a la Unión Soviética, pidiendo asilo y expresando su deseo de renunciar a la ciudadanía estadounidense.
Vivió en la Unión Soviética durante casi 3 años y se casó con una mujer rusa llamada Marina Prusakova. Sin embargo, desilusionado con la vida en la Unión Soviética, Oswald regresó a Estados Unidos en 1962 con su esposa y su hija pequeña. De vuelta en Estados Unidos, la vida de Oswald siguió siendo tumultuosa. Luchaba por mantener un empleo y cada vez estaba más aislado. Sus creencias políticas se radicalizaron y se involucró con grupos procastristas y anticastristas. Los motivos de Oswald para asesinar a Kennedy siguen siendo objeto de intenso debate y especulación. Algunos creen que le movía un deseo de notoriedad y una profunda desilusión con la sociedad estadounidense. Otros sugieren que formaba parte de una conspiración mayor en la que estaban implicados la CIA, la mafia o incluso gobiernos extranjeros. El día del asesinato, Oswald trabajaba en el Texas School Book Depository, un edificio que daba a Dealey Plaza. Al paso de la comitiva de Kennedy, Oswald supuestamente disparó 3 veces desde una ventana del 6º piso, alcanzando al presidente en 2 ocasiones. Kennedy fue trasladado al Parkland Memorial Hospital, pero los médicos no pudieron salvarlo. Fue declarado muerto a la 1 de la tarde, dejando a la nación conmocionada y de luto. La captura y posterior asesinato de Oswald no hizo sino aumentar el misterio y la controversia en torno al asesinato. Fue detenido ese mismo día en un cine de Dallas, pero negó su implicación en el tiroteo. 2 días después, mientras era trasladado a la cárcel del condado, Oswald fue asesinado a tiros por el propietario de un club nocturno, Jack Ruby. Los motivos de Ruby para matar a Oswald siguen sin estar claros, pero sus acciones alimentaron numerosas teorías conspirativas. El asesinato de John F. Kennedy tuvo profundas implicaciones para Estados Unidos y el mundo. Era la primera vez que un presidente en ejercicio era asesinado desde Abraham Lincoln, y dejó una profunda cicatriz en la psique estadounidense. El suceso llevó a la creación de la Comisión Warren, que concluyó que Oswald actuó solo. Sin embargo, las dudas y las teorías conspirativas persisten hasta hoy, y muchos cuestionan la versión oficial. La muerte de Kennedy también tuvo importantes repercusiones políticas y sociales. El vicepresidente Lyndon B. Johnson fue investido presidente y aprovechó el dolor de la nación para impulsar leyes históricas, como la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1955. El asesinato de Kennedy también marcó el comienzo de un periodo turbulento en la historia de Estados Unidos, caracterizado por asesinatos políticos, agitación social y la Guerra de Vietnam. El 30 de marzo de 1981, el presidente Ronald Reagan escapó por poco de la muerte en un intento de asesinato que conmocionó a la nación. El incidente ocurrió cuando Reagan salía del Hotel Hilton de Washington tras pronunciar un discurso. Mientras caminaba hacia su limusina, un joven llamado John Hinckley Jr. disparó 6 tiros en rápida sucesión. Una de las balas rebotó en la limusina e hirió a Reagan en el pecho, perforándole un pulmón y perdiéndole el corazón por poco. El presidente fue trasladado al Hospital Universitario George Washington, donde fue operado de urgencia y sobrevivió al ataque. Los motivos de John Hinckley Jr. para intentar asesinar al presidente Reagan estaban profundamente arraigados en su enfermedad mental y su obsesión por la actriz Jodie Foster. Hinckley había desarrollado una fijación enfermiza por Foster después de verla en la película Taxi Driver, en la que interpretaba a una joven prostituta. El protagonista de la película, interpretado por Robert De Niro, conspira para asesinar a un candidato presidencial, un argumento que parecía resonar en Hinckley. Hinckley empezó a acosar a Foster, enviándole cartas e incluso matriculándose en un curso de escritura en la Universidad de Yale, donde ella estudiaba. A pesar de sus esfuerzos, Foster no respondía a sus insinuaciones, y la obsesión de Hinckley se hizo más intensa. Creía que cometiendo un acto grandioso y violento podría ganarse su afecto y demostrar su valía. Este pensamiento delirante le llevó a planear el asesinato del presidente Reagan. El día del atentado, Hinckley se situó entre una multitud de curiosos frente al Hotel Hilton de Washington. Cuando Reagan salió del edificio, Hinckley aprovechó la oportunidad y efectuó 6 disparos con un revólver del calibre 22. Además de herir a Reagan, Hinckley le disparó un tiro en la cabeza. Además de herir a Reagan, las balas alcanzaron al secretario de prensa James Brady, al agente del servicio secreto Timothy McCarthy y al agente de policía Thomas Delahanty. Brady quedó discapacitado permanentemente, y el incidente provocó cambios significativos en las leyes de control de armas y en las políticas de salud mental. El intento de asesinato del presidente Reagan tuvo un profundo impacto en las medidas de seguridad presidencial. El servicio secreto, responsable de la protección del presidente, llevó a cabo una revisión exhaustiva de sus protocolos y procedimientos.
La agencia introdujo varios cambios para mejorar la seguridad del presidente y de otros altos cargos. Uno de los cambios más significativos fue el aumento del uso de vehículos blindados. La limusina de Reagan, que había sido modificada con cristales antibalas y puertas reforzadas, desempeñó un papel crucial a la hora de salvarle la vida. El servicio secreto empezó a utilizar vehículos blindados más avanzados para garantizar la seguridad del presidente durante las apariciones públicas y las comitivas. La agencia también incrementó el uso de detectores de metales y otros dispositivos de control en los actos a los que asistía el presidente. Con esta medida, se pretendía evitar que los individuos introdujeran armas en las zonas en las que estuviera presente el presidente. Además, el servicio secreto amplió el uso de equipos avanzados para realizar barridos de seguridad exhaustivos de los lugares antes de la llegada del presidente. Otro cambio fundamental fue el desarrollo de programas de formación más rigurosos para los agentes del servicio secreto. La agencia hizo hincapié en la importancia de actuar con rapidez y decisión ante una amenaza. Los agentes fueron entrenados para formar un escudo humano alrededor del presidente y evacuarlo a un lugar seguro lo antes posible. Esta formación resultó inestimable durante el intento de asesinato, ya que los agentes rodearon inmediatamente a Reagan y le introdujeron en la limusina, minimizando su exposición al peligro. El intento de asesinato también hizo que se prestara más atención a los problemas de salud mental y a la identificación de posibles amenazas. El servicio secreto estableció un programa de investigación del comportamiento para estudiar los perfiles de las personas que suponían un riesgo para el presidente. Este programa pretendía identificar señales de alerta e intervenir antes de que una amenaza pudiera materializarse. Tras el atentado, en 1993, se aprobó la Ley Brady de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego, conocida comúnmente como la Ley Brady. Esta ley, que lleva el nombre de James Brady, obligaba a comprobar los antecedentes de los compradores de armas de fuego e imponía un periodo de espera de 5 días para la compra de armas de fuego. Esta legislación pretendía evitar que personas con antecedentes de enfermedad mental o conducta delictiva obtuvieran armas de fuego. Pero algo en lo que han reparado los comentaristas es en las similitudes entre el caso de Trump y el de Reagan. Ambos intentos de asesinato fueron llevados a cabo por individuos solitarios. John Hinckley Jr. disparó contra Reagan sin ningún motivo político, movido por una obsesión con la actriz Jodie Foster. Del mismo modo, Thomas Matthew Crooks, un trabajador de cocina de 20 años y republicano registrado, fue identificado como el tirador en el caso de Trump. En ambos casos, las secuelas inmediatas fueron caóticas. Reagan fue trasladado rápidamente al hospital para ser operado de urgencia, y hubo confusión sobre quién tenía el control, lo que puso de manifiesto la vulnerabilidad de la seguridad presidencial. Tras el atentado contra la vida de Trump, los agentes del servicio secreto neutralizaron rápidamente al tirador, y Trump continuó con su agenda, proyectando resiliencia. Ambos presidentes mostraron resistencia personal. Reagan entró en el hospital tras recibir un disparo y mantuvo el sentido del humor, lo que le granjeó la simpatía del público. Trump, del mismo modo, levantó el puño en señal de desafío a pesar de estar herido, mostrando fuerza y determinación. Así llegamos al final de este vídeo. Para ver más vídeos interesantes como este, haz clic en las tarjetas de tu pantalla.